nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El secretario abogado de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido dos documentos, dos reemplazos. El primero de ellos un oficio del jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, por medio del cual informa que en las sesiones de los días 7 y 14 de octubre del presente año, la diputada doña Mónica Arce reemplazará al diputado Felipe Camaño. Y en segundo lugar, un correo del jefe de la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, por medio del cual informa que don Cristóbal Martínez reemplazará al diputado Gustavo Benavente en la sesión de hoy día 7 de octubre de 2024. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida. Está el director nacional de la Dirección General de Aguas, don Rodrigo Sangüesa, la asesora legislativa de la Dirección General de Aguas, la señora María Beas, el analista litigante de la Dirección General de Agua, don Cristian Gatica Escobar. ¿Y el jefe del Departamento de Organizaciones de Usuarios de Agua está? ¿Sí? Ok. Don Nicolás Ureta. Muy bien, bienvenidos. Bueno, hoy día vamos a continuar con la exposición de la Dirección General de Agua. Si usted quiere, don Rodrigo puede continuar con algunas consultas que quedaron pendientes. Nosotros le podremos hacer otras. Pero si quiere puede continuar con las respuestas que quedaron pendientes de la sesión pasada. Señor presidente, por su intermedio, antes de dar inicio, ¿cierto?, a algunas consultas que quedaron ahí pendientes, ¿cierto? Solamente en el contexto una presentación de 4 láminas que van a pasar rápidamente. Lo primero, ¿cierto?, recordar que este es un caso que viene de hace aproximadamente 100 años, ¿cierto?, con una historia registral de un derecho de aprovechamiento que nace de un acto de autoridad, en este caso de la gobernación de Yumbel, a don Enrique Sañartu Preto, en el cual, ¿cierto?, se reconocen 3.000 regadores del río Laja por un caudal de 45 metros cúbicos por segundo. Desde el año 1872, ¿cierto?, a la fecha, hemos tenido un código de aguas del año 51, del año 67, con requisitos diversos respecto de cómo se entregaban los derechos de aprovechamiento o mercedes en su época. Y ciertamente ya en el año 81 se establece la forma en la cual se entregan los derechos de aprovechamiento de aguas, y en esta parte, ¿cierto?, aparecen aquello que es relativo a las parcelaciones CORA y a la división de las aguas y la tierra. En el año 2005 se modifica por primera vez el Código de Aguas del año 81, y en esta reforma, ¿cierto?, se exigen nuevos requerimientos para las solicitudes, en particular, por ejemplo, la exigencia de una memoria explicativa en la cual se determine cómo se va a usar el recurso hídrico, cuáles van a ser los fines, y la Dirección de Aguas, ¿cierto?, en esta fecha tiene la posibilidad, ¿cierto?, de restringir los caudales solicitados en base a los usos que efectivamente han sido declarados en esta memoria. En el año 2018, una reforma importante en tema de fiscalización. ¿Y por qué lo menciono? Porque los procesos de fiscalización de extracción ilegal, que es lo que se ha presentado en la Dirección de Aguas por Colbún en el expediente 177, justamente ha ingresado posterior a la reforma del año 2018, del año 2019. Y en el año 2022, ¿cierto?, el código nuevamente es modificado y establece ciertos plazos que a la fecha, ¿cierto?, no habían sido exigencia para los distintos usuarios de agua, en particular aquellos que tuvieran derechos de aprovechamiento reconocidos por acto de autoridad o que habían sido adquiridos por alguna herencia, alguna compra, tienen que estar debidamente inscritos en el conservador de bienes raíces correspondientes y catastrados en la DGA. ¿Con qué sanciones? Bueno, la sanción primera es que si no están inscritos en el conservador de bienes raíces, esto a abril del 2025, estos derechos van a caducar, ¿eh? Por lo tanto, estableció ciertos plazos. Y en el caso de la DGA, si no están registrados, inscritos en el catastro, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que la DGA, cuando estos registros lleguen, va a pasar una multa, ¿cierto?, por no haber cumplido con esta norma.
Y lo que comentamos que es muy importante, ¿cierto?, recordar que existe una obligación para todas las organizaciones de usuarios, el artículo 122 bis, que establece que todos los comuneros y las organizaciones de usuarios deben presentar año a año su rol de regante, ¿cierto?, y su rol de usuario. Y las mutaciones justamente respecto de los derechos que administran. Una imagen general, perdón, respecto de la cuenca del río Laja, como señalamos en la presentación anterior, aquí confluyen varios usos respecto del aprovechamiento del recurso hídrico. En amarillo, las centrales, ¿cierto?, hidroeléctricas, en la parte alta el aprovechamiento de la laguna Laja. Recordar, ¿cierto?, que aquí existe un convenio del año 1958 entre la empresa Endesa que existía en esa fecha, hoy día Enel, y los regantes. Y este era un convenio que en definitiva lo que permitía era el mejor aprovechamiento de las aguas. Hacia abajo, la primera captación existente en la cuenca posterior, ¿cierto?, a la restitución de las centrales es el canal Sañartu, es uno de los primeros canales junto con el canal Collao, por la ribera derecha. Y aguas abajo, la ubicación de la central Colbún, indicar que el derecho de la central Colbún es aproximadamente otorgado en el año 90-95, por lo tanto es posterior, ¿cierto?, a la reforma y al código del año 81, por lo tanto tiene no las mismas exigencias que los derechos otorgados anteriormente, sino que más bien con el marco regulatorio del año 81. Y aguas abajo, esta es la figura. En las sesiones previas, inclusive a la de la semana pasada, se manifestó, ¿cierto?, que aquí existían obras que están relacionadas un poco con la pregunta que hizo el diputado Leonidas en la sesión anterior. Existían obras, ¿cierto?, modificadas dentro del canal Sañartu, ¿cierto?, y también, ¿cierto?, apareció en alguno de los comentarios de don Marcelo Araya, si no me equivoco, don Carlos Chapa, don señor Saldías, la existencia, ¿cierto?, del proyecto Trupán. Por lo tanto, esta imagen es nueva, no la mostramos la vez anterior y es importante tenerla a la vista para efecto de saber dónde hoy día nos encontramos. Y finalmente, solo esto, que el recuento final, ¿cierto?, de la subcuenca del río Laja, en una cuenca que se desarrolla desde la laguna Laja hasta la desembocadura del río Biobío. En todo su desarrollo existen cauces aportantes, pequeños esteros y ríos, como el río Rucúe, y ciertamente dentro de todo su desarrollo existen extracciones de aguas, principalmente de regante. Aquí estamos hablando canal Sañartu, canal Collao, canal Laja Sur, canal Bulnes, y en la parte baja, ¿cierto?, el canal La Mancha, el Misque, los Quilales y unos canales más pequeños. O sea, inclusive el catastro de usuarios, ¿cierto?, de la cuenca del Laja señalaba que en los años 90-95 inclusive habían o existían algunas bombas mecánicas, ¿cierto?, que extraían agua desde el río Laja. Por lo tanto, en todo el desarrollo, y señalar, ¿cierto?, que en el sector del río Laja, en el sector del Salto, también aguas abajo existe una central hidroeléctrica. Por lo tanto, también el uso hidroeléctrico no solamente está establecido en la parte alta de la cuenca, sino que en todo el desarrollo. ¿Y qué significa esto? Que en condiciones de disminución de los caudales disponibles dentro de una cuenca, lo que uno esperaría, ¿cierto?, es que los regantes, en base a sus derechos y en base a la disponibilidad, distribuyan correctamente los derechos de aprovechamiento a prorrata. En esta cuenca lo que se ha trabajado ciertamente como una solicitud de la propia Junta de Vigilancia en conformación es un ingreso para poder conformar la Junta de Vigilancia del Río Laja, y uno de los temas que ha estado en disputa, ¿cierto?, y por los cuales no se ha logrado esto es justamente, y está relacionado a los caudales en derecho de Canal Sañartu, de la Asociación Canal Sañartu, respecto de los títulos existentes, que como señalé eran de 45 metros cúbicos, pero que el caudal histórico en uso, ¿cierto?, se ha indicado por aquellos detractores que ha sido no más de 22,6 metros cúbicos por segundo. Eso en términos generales. Quizá de las preguntas que se me vienen a primera revisión es justamente la planteada por el diputado Leonidas respecto de qué acciones la DGA había tomado en materia de las denuncias. La sesión anterior principalmente hablamos de la denuncia presentada por extracción ilegal, presentada por Colbún contra la Asociación de Canal Sañartu. Pero en el mismo año 2019 existe una denuncia presentada por la Junta de Vigilancia del Río Diguillín,
que es uno de los usuarios de la cuenca del río Laja. La Junta de Vigilancia del río Dillín tiene la boca tomada del canal Laja-Dillín en la ribera derecha, aguas abajo del canal Sañarto. Es un derecho que fue y que es de la Dirección de Obras Hidráulicas y que permite, cierto, el abastecimiento de este canal hasta un máximo, dice, de 40 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, cualquier, cualquier aumento o disminución de los caudales en boca toma de cualquiera de estos usuarios tiene algún efecto relativo, cierto, en las extracciones de cualquiera de los usuarios en toda la cuenca. Esta denuncia, que es la consulta efectuada por el diputado Leonías, se ha tramitado bajo un código de un expediente en el cual la materia denunciada justamente versa sobre proyectos ejecutados en el canal artificial Sañarto y en el estero Manco. Esta es una denuncia que fue desarrollada en el expediente FD 0802-183, que contó con todas sus etapas. Esto significa un acta de constatación de terreno, donde efectivamente se verifica la denuncia presentada, se declara admisibilidad de ella y se inician, ¿cierto?, las etapas probatorias, los descargos correspondientes, y se solicita, ¿cierto?, una apertura de un procedimiento que se llama término probatorio. Y en este término probatorio se presentan las partes con testigos. Estos son antecedentes que están contenidos dentro del expediente. Finalizado, ¿cierto?, la etapa investigativa, la Dirección Regional del Biobío cierra con un informe técnico, el número 64 del año 2021, y termina concluyendo, ¿cierto?, que efectivamente se ha constatado que existen obras en el cauce del canal Sañarto y del estero Manco, que son obras nuevas y que no tienen, ¿cierto?, los permisos y las autorizaciones correspondientes. Y sobre eso, la Dirección Regional emite la resolución 790, donde en definitiva se acoge la denuncia y efectivamente se ordena la presentación de los proyectos, y puedo entregar la resolución para que se establezca bien qué es lo que resuelve. Finalmente se termina con esta resolución. Efectivamente se constata que hay una obra nueva construida, ¿cierto?, en el canal. Y este procedimiento hoy día se encuentra con un recurso de reconsideración presentado por la Asociación de Canal Sañarto, en la cual ellos han incorporado antecedentes nuevamente para que en esta etapa de revisión la Dirección General de Aguas, establezca si, por un lado, el procedimiento administrativo de la oficina regional fue el adecuado, si se revisaron todos los antecedentes, y se verifica si efectivamente esta asociación presenta o no nuevos antecedentes que permitan, por ejemplo, una resolución que vaya en contra. Hoy día eso se encuentra en análisis y está en revisión. Las distintas partes, tanto la Asociación de Canal Sañarto como la Junta de Vigilancia del Río Dillín, en las reuniones que han recibido la Dirección General de Agua, han manifestado, ¿cierto?, la necesidad de poder resolver este expediente. Nosotros estamos revisando esto y una vez que tengamos todos los antecedentes técnicos y legales, ¿cierto?, se va a llenar a una resolución. Dentro de algunas preguntas que estamos... Eso es para responderle al diputado Leonías. Dentro de otras cuestiones que quedaron pendientes en la sesión anterior, fue justamente lo que nos pidió la diputada Joana, en términos de si existían o no otras situaciones similares para efectos de Mercedes construidas o entregadas antes del Código del año 81, que han sido transformadas a derecho, ¿cierto? Y esta es una información, señor presidente, que estamos levantando, ¿cierto? Y vamos a emitir, ¿cierto?, mediante un oficio la respuesta a la diputada. Me parece que esas fueron las preguntas. No sé, Graciela, si las tiene ahí. A ver. Sí. El diputado Moreno preguntó si los registros de los comuneros son obligatorios, y esto es sobre la inscripción de las organizaciones de usuarios. Las organizaciones de usuarios tienen un procedimiento para conformarse que está establecido en el código, y un procedimiento que efectivamente se tiene que llevar a cabo. Hoy día existen, como señalé en la sesión anterior, del orden de 3.500 organizaciones. Y estas 3.500 organizaciones, el código en el artículo 122 bis les dice que por obligación todos los años tienen que entregar este registro comunero. Entonces,
¿Es una obligación? Sí, es una obligación. El cumplimiento de esto, que es parte de la pregunta de la diputada Joana, si se cumple o no se cumple, nosotros señalamos que del orden de 10%, no más que eso, ahí Nicolás me puede complementar la respuesta, pero en general ese es el nivel de cumplimiento. Ahora, ¿cómo se puede avanzar en esto? Nosotros iniciamos en el año 2022-2023 un procedimiento, más bien un plan de fiscalización respecto para el cumplimiento de estas organizaciones. Y en el año 2023, a pesar de que habíamos hecho un primer levantamiento de a cuáles organizaciones les íbamos a pedir este registro comunero, lamentablemente, con los eventos de crecidas del año pasado, en las regiones de O'Higgins, Maule, Valparaíso y el Biobío, la verdad es que tuvimos que retrotraer esta planificación, puesto que los regantes estaban más bien preocupados de otra cuestión que atender esta cuestión que era más bien administrativa. Ahora, ¿es una vía? Sí, efectivamente es una vía para poder, ¿cierto?, propiciar que las organizaciones de usuarios lo hagan. Pero nosotros, más que iniciar procedimientos de fiscalización, lo que nos interesa de sobremanera es que las organizaciones cumplan con su mandato. Y su mandato es administrar, ¿cierto?, resguardar los derechos de aprovechamiento de sus usuarios, pero también ir informando efectivamente cómo ocurren las mutaciones en sus vocatomas. Entendiendo una de las preguntas que en alguna de las sesiones anteriores también se señaló, esto de que los derechos en las vocatomas mutaban, y como lo señalamos en la vez anterior, eso es efectivo, es decir, si un usuario mañana en una misma cuenca quiere trasladar sus derechos de una vocatoma a otra bajo el procedimiento administrativo que está en el código, esto se puede hacer. ¿Cuál? Sobre la modificación del segundo informe, que también parece que fue pregunta del diputado Moreno. Cuando se hizo el informe número 33 del año 2023, efectivamente este se confeccionó con los antecedentes nuevamente presentados por la Asociación de Canal Señartu, que eran nuevos antecedentes, que es parte de la información que entregamos en la sesión anterior, donde se distingue las fechas de cada uno de estos ingresos. Y en particular, ¿cierto?, algo que mencioné que fue el primer ingreso de la asociación de Canal Señartu, un ingreso que eran un par de hojas, ¿cierto?, donde en definitiva solamente habían un listado de usuarios con indicación de algunos regadores, pero que no tenía el detalle de si estos títulos, dónde estaban inscritos, en qué conservador, en qué año, y por lo tanto era información que fue, ¿cierto?, solicitada en el marco de lo que fue indicado también por la Corte de Apelaciones producto de la petición de Colbún, y claramente en el marco del 122, que como señalamos recién, es parte de las obligaciones de los comuneros. Se revisó legalmente y en la confección de este informe efectivamente se allana este caudal, que es el que está citado en la resolución 2320, y la revisión jurídica de la división legal de la DGA estableció que no había inconveniente, ¿cierto?, en emitir la nueva resolución. Hoy día, como señalé, una resolución que está en la Corte de Apelaciones, hay un recurso allí presentado, y en este recurso, ¿cierto?, nosotros hemos incorporado los antecedentes que han sido requeridos en un par de ocasiones, y donde estamos súper allanados a lo que la Corte, ¿cierto?, determine en su actuar. En una de las presentaciones anteriores de don Pablo Jagger, que fue ex jefe de la división legal en un tiempo atrás de la Dirección General de Aguas, él indicó ahí una cuestión que en aquellos procedimientos, en sede, en Corte de Apelaciones, donde la Corte opinaba distinto al parecer de la Dirección General de Aguas, él tenía la instrucción del director general, ¿cierto?, de irse de casación directamente. Es decir, que si el pronunciamiento era diverso al emitido por la DGA, había la instancia de la Corte Suprema, y eso efectivamente es una posibilidad. Lo que nosotros tenemos acá es revisar efectivamente cuál va a ser el pronunciamiento, si la Corte de Apelaciones tiene nuevos antecedentes que nosotros no hemos tenido a la vista, de acuerdo a lo que fue presentado por las partes, ¿cierto?, dentro de este procedimiento. Bueno, verificaremos si en este caso corresponderá o no allanarse a una casación eventualmente. ¿Qué más? Ya, esa es del diputado Moreno. Ya, el diputado Moreno indicó también que no existen las obras para captar más de 22,6 metros cúbicos. Sin embargo, la Asociación de Canalistas de Señartu
dice que ellos habían hecho las obras que tenían resolución de la Dirección General de Agua. Estos son los oficios, ¿cierto?, emitidos por la región del Biobío en el año 2017-2019. ¿Perdón? Sí, sí, pero sobre el volumen de 22,6, ¿ah? Porque la asociación en este expediente del FD 183, dentro de los documentos que la Asociación de Canal Sañarto ha presentado, es justamente estos oficios del director de aquella época, ¿cierto?, que emite este pronunciamiento, ¿eh? Señalar que cuando la Asociación de Canal Sañartu le pide estos pronunciamientos al director regional en el año 2018 al director de esa época y en el año 2017 al director de esa época, o 2016, le pide expresamente en su documento ratificar y señalar si las obras que fueron presentadas al director correspondían a aquellas excepciones que señalaba la circular 1 del 2017. ¿Cuáles excepciones? La circular 1 dice las reparaciones, las mantenciones. Y el director, ¿cierto?, de la época emite estos pronunciamientos señalando que en el primer oficio del año 2016 señala, revisado, ¿cierto?, las obras presentadas no correspondería, ¿cierto?, a aquellas que requieren el permiso del 294 y en definitiva están exceptuadas de presentar esto por la vía formal, ¿ah? ¿Cuál es la vía formal? Es lo que hablamos la vez anterior. ¿Cómo se pide un permiso en la DGA? El procedimiento administrativo para cualquier tipo de solicitud es un ingreso en alguna oficina del servicio, ¿eh? Y cuando no existe oficina, en la gobernación es correspondiente. Y esto significa el ingreso de la solicitud con los antecedentes que requiere el tipo de solicitud. Se hace un procedimiento de admisibilidad y sobre esta resolución la DGA le dice hoy día su procedimiento o la solicitud está bien presentada, haga las publicaciones y se somete al procedimiento técnico de revisión. En el caso en particular, la documentación que el director regional de la época tuvo a la vista, a él le permitió, ¿cierto?, allanar que las obras presentadas, según lo que señala en su oficio, corresponderían, ¿cierto?, a aquellas excepciones de la circular 1. Sí, además de eso nosotros preguntamos cuántos de estos documentos que eximían de eso tienen ustedes registro, lo preguntamos hace una semana, y lo otro que preguntamos también es que si esos documentos son válidos para mostrarlos frente a la Comisión Nacional de Riego para el cofinanciamiento de esta obra. Sí. La pregunta del cuántos la estamos levantando, ¿ah? Porque vamos a tener que revisar los SCD, ¿cierto?, los números de procesos, las documentaciones, ver cuáles hacen la referencia a la circular 1, etcétera, que es parecido a este documento. Y esa información la vamos a construir y la vamos a entregar, similar a la pregunta de la diputada Joana, ¿cierto?, que quedó pendiente. Sí, pero yo creo que podemos levantar esa información. No me atrevería a decir que son 1000, ¿ah?, o un número, porque también son condiciones bien exceptuadas, porque se habla de reparación, de mantención. Entonces, normalmente lo que se hace son más bien obras nuevas, etcétera, ¿eh? Si ese documento es válido o no para que la Comisión Nacional de Riego, ¿cierto?, financie, me parece que eso no es una pregunta que deba yo responder, es más bien de la Comisión Nacional de Riego en términos de si es el estándar o ese documento le sirve o no para, en definitiva, financiar cualquier obra de riego en alguna de las cuencas o en alguno de los canales. Diputado Moreno. Sí, a lo mejor la planteé mal. Más que usted responda como, como responsable de la Comisión Nacional de Riego, todas esas obras de riego se financian bajo ciertos criterios que están establecidos por ley. Son criterios objetivos, no es tanto así como un estándar. Dentro de esos criterios, ¿se establece que una dirección regional de aguas te puede entregar un papel para decirte tú no tienes que pasar por esto? Ya, es distinta la pregunta. Ya, sí. Lo que pasa es que el director general de aguas, ha entregado parte de sus atribuciones a los directores regionales. Ya. En el caso de obras, el director general de aguas ha otorgado las facultades para que los directores regionales aprueben obras menores. Obras menores se refiere al artículo 41 y 171 del Código, ¿eh?
Y las obras mayores, artículo 294, letra A, B, C y D, hoy son de firma del director general de aguas. Estas atribuciones no han sido delegadas. Eso es distinto. Por lo tanto, por ejemplo, un proyecto de embalse, un proyecto de un tranque agrícola sobre 50.000 metros cúbicos, es facultad del director general de aguas. Una canoa que cruza sobre una fuente superficial es atribución del DGA. Y se revisa en el nivel central en la unidad de obras mayores. Una modificación de cauce menor, un revestimiento, que no conduzcan caudales sobre 2 metros cúbicos por segundo, por ejemplo, son facultades de los directores regionales. En la aprobación formal del proyecto, esto es carpeta ingresada, publicación, etapa técnica, revisión, oposición, antecedentes técnicos. Lo que el director regional del Biobío en su documento emitió no es una autorización del artículo 294. Él revisó que el proyecto presentado correspondía o no la exhibición, ¿cierto?, respecto de aquellas excepciones indicadas en la circular 1. ¿Qué significaba esto? Que la obra presentada no provocara aumentos de caudal, que se refiriera a mantenciones, a reparaciones. Y en base a esos antecedentes que el director regional de la época tuvo a la vista, emitió este oficio. ¿Tiene atribuciones para emitir este oficio? Sí. No tiene atribuciones para haber aprobado un proyecto 294, porque eso es aprobación del DGA y va, ¿cierto?, por la vía normal, por así decirlo. Lo que aquí la Asociación de Canal Sañartu presentó en su momento y que el director regional debe haber tenido a la vista es un proyecto que, como se señala en las cartas ingresadas en ambos años, son cartas donde se indica que está hablando de reparaciones, de mantenciones, de sustituciones. Muchas gracias, presidente. Presidente, quería hacerle una pregunta respecto de la estructura que va a tener esta sesión. Me disculpo porque yo recién llegué, entonces no sé en qué quedaron. Me gustaría saber si hoy día va a poder efectivamente exponer el señor Nicolás Andrés Ureta. Gracias. Sí, entiendo yo que no va a hacer exposición, solamente va a contestar preguntas porque la vez pasada se hizo la exposición que la hizo el director general de agua y la exposición estaba, la del señor Ureta estaba comprendida dentro de la DGA. Así que se pueden hacer todas las consultas que quiera. Hoy día estamos básicamente, empezamos resolviendo cuestiones que se habían quedado pendientes de la sesión pasada y luego de eso se van a poder hacer otras consultas pendientes que quieran. Ya. Hay un par de preguntas del... Perdón. Hay unas... señor presidente, hay unas preguntas emitidas por usted, ¿cierto? En la cual, ¿cierto?, una señala que el 14 de junio, ¿cierto?, la Asociación de Canistas del señor Sañartu presenta una querella, el 14 de junio, perdón, contra los funcionarios de la DGA y posteriormente, ¿cierto?, hay un cambio de criterio. El cambio de criterio en la realidad, lo que hemos dicho es que hemos tenido antecedentes nuevos a la vista y que en base a esos antecedentes se ha confeccionado el informe 33 del año 2023. Revisamos el tema jurídico, no constatamos que existía ninguna imposibilidad de dictar la resolución 2320 y se emitió esta resolución. Esto independiente de la querella presentada contra los funcionarios de la DGA. No es usual que se presenten querellas contra los funcionarios, eso está de más decirlo. Es parte del ordenamiento jurídico, es una de las posibilidades que caben, pero si uno revisa, ¿cierto?, la historia del servicio, la verdad es que es poco usual. Más bien, perdón, yo no sé, llevo 20 años en la Dirección General de Agua, señor presidente, y no recuerdo en mi memoria, ¿cierto?, que alguna vez se haya presentado algo de este tipo. ¿Y cuál es la situación actual de esa querella? La desconozco en este momento. Yo sé que está en revisión. Hay un abogado penalista, ¿cierto?, que fue contratado para efecto de la defensoría correspondiente y en materia, ¿cierto?, de la propia querella. Por lo tanto, ahí también hay, me imagino que una especie de secreto respecto de lo que se está ahí revisando. Para ambas querellas, porque una es la querella contra la jefa de fiscalización, ¿cierto?, y también la última que fue presentada contra el director general de agua, contra don Nicolás Ureta y una funcionaria del Departamento de Organización de Usuarios del nivel central. Okay.
Bueno, con eso se responde la segunda y... em, ¿Cuál? Ya, hay una pregunta del diputado Moreno, en la cual dice, bueno, que se confunde. La pregunta es, ¿dónde están los derechos de los herederos de Sañartu? Lo que hemos dicho, ¿cierto? Cuando se revisa el acta de conformación de la Asociación de Canal Sañartu, que es una de las láminas, del 23 de enero de 1952 se establece que los herederos de Sañartu tienen del orden de 1.492,13 regadores. Y estos le permitirían, ¿cierto?, de acuerdo a lo que está señalado en esta acta, utilizar estos derechos en la medida en que se construyan las obras efectivamente para su ejercicio. Y por lo tanto, cuando uno hace la diferencia a las 3.000 regadores existentes en la cuenca y se multiplica esto por 15 litros, uno llega al número o al guarismo de 22,6, que es este guarismo que es reconocido por el resto de los regantes de la cuenca y que es, entre comillas, aceptado. Y aceptado porque históricamente, cierto, se ha dicho que la Asociación de Canal Sañartu ha extraído este caudal. Los 1.492, cuando uno revisa, ¿cierto?, el nuevo registro presentado por la Asociación de Canal Sañartu, logramos establecer, ¿cierto?, que en estos títulos se logran administrar del orden de 33 metros cúbicos. Uno diría, bueno, esta parte de los 22 a los 33, ¿de dónde provienen? No hay ningún análisis respecto de los títulos de cualquiera de estos que fueron allanados los 33 que uno pueda decir, efectivamente se puede hacer el seguimiento si proviene o no proviene de un derecho del canal de los herederos de Sañartu. Lo que hoy día, y ha sido una de las preguntas que también salieron en las presentaciones anteriores, es que aquí hay duplicidad de títulos. Nosotros hemos revisado uno a uno, ¿cierto? Y hemos comparado, como se señaló, que si el título de un usuario con otro usuario provienen de la misma inscripción, no hemos verificado que esto ocurre y por lo tanto no hemos constatado una duplicidad respecto de los títulos presentados. Si esto ocurriera, se inicia de manera inmediata, ¿cierto?, un procedimiento de fiscalización que hoy día está normado en el código y en lo cual, ¿cierto?, se allana un procedimiento sobre estos derechos, ¿cierto?, y se empieza a revisar si procede o no una sanción en particular. Diputado Moreno. Sobre el punto, presidente, gracias. ¿Existe algún estudio de títulos de los herederos del canal Sañartu, de todos estos títulos en cuestión? Dentro de los antecedentes del expediente FD 177 que habla sobre la extracción ilegal, existe un informe preparado por don Matías Desmadril, exdirector general de Aguas. Y en él realiza un estudio de títulos, ¿cierto? Va a los conservadores, revisa, y aún así en sus conclusiones, que también puede ser un informe que podemos compartir, porque esta información que ha estado, ¿cierto?, entregada y es parte de los procedimientos, concluye que no ha sido capaz de lograr llegar hasta los 1.492 metros cúbicos por segundo. Perdón, 1.492 regadores. Es decir, no logra reconstruir toda la historia. Como la diferencia. No, perdón, recordar que son 45, ¿cierto?, por 3.000 regadores, ya, 1.492 de los herederos de Sañartu, que 1.492 por 15 da, no sé, 22,4, y lo que se ha reconocido son 22,6 en la boca toma. Entonces, dentro de la documentación que él revisa, efectivamente hay una diferencia en términos de los registros. No logra catastrar los 3.000 regadores. Y como vimos, por ejemplo, en esta misma imagen, tenemos periodos registrales diversos, desde el año 1870, el año 1951. No tenemos certeza de si efectivamente estos títulos existen, si fueron inscritos, si se renunciaron. Hoy día lo que es concreto es que la Asociación de Canal Sañartu ha entregado antecedentes, que en la revisión de la DGA de estos documentos hemos allanado, ¿cierto?, a que se ha demostrado estos 33 metros cúbicos.
Uno diría, bueno, ¿dónde están los otros 12 metros cúbicos que faltan a los 45? Bueno, pensamos que en algún momento, ¿cierto? Canal Sañartu, debes hacer la tarea de levantar esto, ¿ah? Porque es parte, como señalé delante, de los problemas que tiene la cuenca del río Laja para efecto de la conformación de la Junta de Vigilancia como tal, ¿ah? Y que permita una gestión correcta, ¿cierto? Y una gobernanza de esta cuenca. ¿Quedó algo más? Esta es la última. Esta es Joana Pérez. ¿Cuál? Joana Pérez. ¿Esto? Sí, pues eso ya lo respondí. Ah, sí. Sí, solamente nos quedaba pendiente la de la diputada Joana, pero ya estaba. Respecto de lo que, si esto se repetía o no en otras situaciones, desde la Merced a la Bocatoma, y lo vamos a revisar. Y. También. Señor presidente, creo que he revisado. Muy bien, quedamos entonces con preguntas quienes quieran poder hacer nuevas consultas. Así que empiezo a anotar. Yo me voy a anotar desde ya, pero ¿quién va a comenzar? La diputada Sara Concha. Don Leonidas. Ya. Diputada Concha. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a nuestros invitados hoy día de hoy. Sobre esto mismo de los derechos de aprovechamiento de agua, quisiera consultar para la elaboración de la resolución exenta de la DGA de Biobío, en este caso, que tiene como número 439. Del 9 de septiembre del 2021, por su intermedio, presidente, usted señaló que se habían basado en el primer rol de usuarios acompañados por la asociación, pero al leer la resolución se evidencia que hicieron un análisis registral conforme a lo que había ordenado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Entonces acá la consulta es como quién estableció la inscripción de 1930, no se encontraba vigente, o no sé si ahí podría aclarar también su dicho por su intermedio, presidente. Otra de las consultas es que en la sesión anterior también señaló que la inscripción de los estatutos de la asociación del año 2001 era una inscripción de dominio de los derechos de aprovechamiento de aguas. Entonces, no sé si realmente es así o para usted en este caso dicha inscripción corresponde a una inscripción de dominio de derecho de agua. No sé si verdad lo considera de esta manera. Otra consulta es porque en un expediente como el FD 0802-177 sobre extracción ilegal de aguas, donde se debía determinar el caudal que administra el canal Sañartu, no se realizó un estudio de título. Eso igual es una duda importante que tenemos. También, ¿por qué no se aumentó el caudal sin haber realizado un estudio de título y solo los antecedentes aportados por la Asociación de Canalistas del Canal Sañartu? También, ¿por qué en este caso, en el aumento, no se siguió lo ordenado incluso por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en cuanto a que la DGA, para resolver la denuncia, debía determinar si los derechos de aprovechamiento de agua de don Enrique Sañartu habían sido transferidos o cedidos transmitidos? Para el análisis jurídico del Departamento de Organizaciones de Usuarios en los informes técnicos, en este caso número 33 tanto del año 2022 como el 2023, se tuvo a la vista los títulos inscritos y también los anteriores de las parcelaciones Cora, en este caso La Quinta, la Unión Campesina, El Progreso, la Colonia Sañartu y también El Manzano. Respecto a esto mismo, se solicitaron o se recibieron por parte del Departamento de Organización de Usuarios antecedentes remitidos por el Servicio Agrícola y Ganadero y del Ministerio de Agricultura en este caso, y también del Departamento de Tierra y Agua relativo a las parcelaciones Cora ya mencionadas. Y por último me gustaría
en este mismo análisis jurídico realizado, si se hizo sin los antecedentes del SAC, ¿con qué fundamentos pueden afirmar que no se contabilizaron 2 veces los derechos de agua expropiados, a pesar de que no había certeza respecto a sus inscripciones? Y sobre esto mismo, ¿por qué se contabilizaron 2 veces los derechos de las parcelaciones Cora, aun cuando mediante las mismas resoluciones de expropiación se estableció expresamente que los derechos de agua se extraen del canal Sañartu derivado del río Laja? Esas consultas me gustaría si es que se pueden abordar, presidente, por parte de nuestro invitado. Gracias, diputada. ¿Alguien más va a consultar? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Ok. Sí. Estamos... La hora de la reflexión llega más ratito. ¿Sí? Ah, sí. Es que vamos a escuchar las respuestas primero y luego de eso podemos hacer la Vamos a reflexión. reflexionar cuando tengamos que dar el informe. No somos políticos, nos pagan para reflexionar políticamente sobre las cosas. Gracias, presidente. Ya. Director, puede contestar, después viene otra pregunta, pero si no se nos van a acumular muchas y la diputada Concha hizo muchas preguntas interesantes. Señor presidente, por su intermedio, vamos a intentar responder en las consultas presentadas por la diputada Sara Concha. Primero, señalar que cuando se emite la resolución 439, a esa fecha, como señalamos, si no me equivoco, en la sesión anterior, el único antecedente registral era este documento presentado por la sesión de Canal Sañartu, donde venía un listado de usuarios, donde no se indicaban los títulos ni los conservadores, y por lo tanto lo que se utilizó como análisis para esta resolución fue la presunción justamente respecto de los 22,6 metros cúbicos, que es el guarismo más bien reconocido, que habla, ¿cierto?, de la diferencia de los 1.492 recadores. Por lo tanto, en esa resolución no habían documentos, ¿cierto?, presentados por la Asociación de Canal Sañartu, y por lo tanto la resolución 439 dice, bueno, lo que hoy día nosotros reconocemos como Dirección General de Agua son los 22,6, puesto que no hay otro antecedente. Posteriormente, ¿cierto?, como he indicado, en los distintos tiempos, en el año 2022 y 2023, se fueron presentando nuevos antecedentes presentados por la Asociación de Canal Sañartu, y sobre estos, efectivamente, el servicio emitió los 2 informes número 33, se revisaron, y aquí en el detalle, ¿cierto?, de cuál fue la metodología o qué se consideró respecto a las parcelas, voy a dejarle a Nicolás, ¿cierto?, que responda cómo se hizo este análisis, que en el informe 33 del año 2023 permite, ¿cierto?, allanar a los 33 metros cúbicos, y esto incorporarlo en la resolución 2320. Solamente, antes de que hable de Nico, señalar que el análisis jurídico respecto de si esto se podía o no se podía hacer, efectivamente fue realizado por la división legal. Y este análisis allanó al director, ¿cierto?, la seguridad de que la resolución efectivamente no era una resolución ilegal, y que la estábamos firmando primero con antecedentes técnicos puestos en la mesa, con una revisión y con la mirada jurídica que los actos administrativos del servicio tienen. Por su intermedio, presidente, voy a hacer un resumen de cómo se realizó el informe técnico 33 del 2023, de manera tal que ahí poder responder las consultas de la diputada Sara Concha. Lo primero que hay que aclarar es el sustento por el cual se realizan los informes. Acá estamos en presencia de una denuncia por extracción autorizada de agua, y la Corte de Apelaciones de Concepción señala dentro de su sentencia, señala que una de las cosas que no hizo la DGA fue precisamente revisar el registro comunero. Entonces ahí ya la Corte nos orienta de cómo nosotros debiésemos abordar esta resolución que la Corte, como ha explicado el director general de Agua, nos señaló que había que dictarla nuevamente.
Tal como dice recién el director general de Agua, se ofició al Canal Sañartu y Canal Sañartu entregó un listado de usuarios que no tenía ninguna antecedente con respecto a las inscripciones de cada uno de sus miembros. Y aquí esto es importante señalar. Lo que tiene que constatar y lo que está obligado una asociación de canalistas y la DGA a revisar en el marco, por ejemplo, de sus atribuciones, en este caso una denuncia no autorizada de agua, si es que los usuarios que actualmente están extrayendo el agua poseen un título. Y eso tanto para un usuario individual de una captación como, en este caso, usuarios que captan de manera colectiva, que es cualquier organización de usuarios, en este caso, Canal Sañartu. Por lo tanto, con los antecedentes que está obligado a mantener actualizado cualquier organización de usuarios, que señala el 205, debe mantener su registro de usuarios actualizado con las respectivas inscripciones conservatorias, se le exige se le exige Canal Sañartu, y con eso, a medida que cuando responde e incorpora estos antecedentes, nosotros constatamos y hacemos la revisión si es que los antecedentes del usuario 1, 2, 3 y los 300 usuarios que venían en el listado poseen efectivamente una inscripción que respalde esa inscripción. Ante la pregunta de si se hace un estudio de título, el estudio de título no correspondería en esta situación. Lo que corresponde es que el usuario actual del agua posea un título que lo habilite para extraer el agua. Y eso fue lo que revisamos en los informes técnicos. La consulta refería a si tuvimos a la vista los estudios del SAC. La DGA posee toda la información de los proyectos de parcelación del SAC, y el SAC también, a medida que va dictando resoluciones, también la envía a la Dirección General de Agua. En el listado de usuarios, nosotros como servicio no agregamos a ningún usuario nuevo. Incluso restamos usuarios que no pudimos constatar que tuvieron un título que lo habilitara. ¿Cuáles eran esos títulos? Las inscripciones conservatorias, y en los casos que no había inscripción conservatoria, si es que había una resolución del Servicio Agrícola Ganadero que habilitara a su usuario para extraer el agua. No detectamos ninguna duplicidad de título. Se constató efectivamente si es que en el listado había algún título que, por ejemplo, procediera de alguna venta de algunos de los que ya estaban en ese mismo listado, y en el caso de los predios o titulares que viniesen de un proyecto de parcelación, que estuvieran en inscripción conservatoria, se mantuvo el dato de la inscripción conservatoria y no de la resolución SAC, precisamente para no tener problemas de duplicidad y doble conteo. Por lo tanto, los datos que arribó el servicio son la suma de los regadores que tiene cada uno de los usuarios del listado, constatado con su respectivo título que lo habilita. Director. Señor presidente, solamente dentro de lo que planteó Nicolás y parte de la pregunta de la diputada, es que acá lo que se hizo fue revisar los títulos presentados, y como señalé en la sesión anterior, no hay un estudio de título previamente tal, ¿cierto?, donde el documento ingresado yo haga la trazabilidad completa desde dónde proviene este, ¿eh? Que es lo que intentó hacer don Matías del Madril respecto de los derechos y los títulos sobre el Canal Sañartu. Ok. Diputada Mónica Arce. Gracias, presidente. Quiero hacer 3 consultas al director. La primera es respecto a este expediente, el FD 0802-177. ¿Por qué la Dirección General de Aguas de nivel central se involucró en un proceso de fiscalización regional? ¿Qué comunicaciones recibió la Dirección General de Aguas de la Dirección Regional pidiendo apoyo para abordar este caso? Segunda pregunta. ¿Qué departamento o divisiones de la DGA han participado en la resolución de este proceso de fiscalización? Y la última consulta, presidente, al director. ¿Por qué su resolución 2320, asociada a un proceso de fiscalización, se dicta con un informe del Departamento de Organizaciones de Usuarios,
¿Por qué no se pidió, por ejemplo, un informe al Departamento de Fiscalización o a la División Legal de la DGA? Gracias, presidente. Muy bien. Director. A ver, sobre la primera pregunta, ¿por qué el nivel central se involucra en la confección de la resolución? Me imagino que de la 439, diputada. Bueno, en algunos casos complejos, ciertamente las regiones y el nivel central prestan apoyo a las distintas direcciones regionales para efecto de la confección de los documentos. Las atribuciones, como señalé, efectivamente están delegadas en los directores regionales en muchas de las materias que el director general ha delegado. Y en algunos casos en particular, efectivamente, cuando las situaciones son más complejas, se pide el apoyo, ¿cierto?, al nivel central con los distintos departamentos, y esto permite, ¿cierto?, allanar y apoyar a las distintas direcciones regionales. ¿Qué departamentos han participado en el expediente de fiscalización? En particular, el Departamento de Fiscalización de nivel regional, con la unidad de fiscalización, el Departamento de Fiscalización del nivel central, y en este caso, que está asociada a la tercera pregunta, ¿por qué la resolución 2320 se emite con un informe del Departamento de Organización de Usuarios siendo una materia de fiscalización? Recordar que en este caso en particular la fiscalización se trata, ¿cierto?, de una extracción ilegal de agua, y por lo tanto lo que hay que revisar efectivamente es quiénes son los usuarios respecto de, en este caso, de la Asociación de Canal Sañarto. Y esta información, ¿cierto?, en las competencias de cada uno de los departamentos que tienen y divisiones que tiene la DGA, esta competencia está radicada en el Departamento de Organización de Usuarios. Por lo tanto, cuando la Corte de Apelaciones dice, bueno, usted tiene que revisar el registro de comuneros y exigirlo, el departamento más idóneo, que en definitiva tienen que preparar esta información, no es el Departamento de Fiscalización, no es la División Legal, es el Departamento de Organización de Usuarios, donde en definitiva se revisan los títulos presentados, en este caso en los distintos momentos de la asociación, y en este caso en particular, este informe permite, ¿cierto?, determinar cuál es la cuantía de los derechos que se administran efectivamente por parte de la Asociación de Sañarto. Eso, presidente, podría responder ahora. Diputada Zacardía. Gracias, presidente. Quisiera que me aclare, entendí de que es diferente los títulos de propiedad de terrenos con los títulos de derechos de agua, y es por esa razón que no hacen un estudio de títulos o la historia de los títulos, porque no se necesitan. Entonces, lo que han hecho es recabar en la lista de usuarios que tienen el registro. De esa lista de usuarios, la mayoría estaba en regla o hubo algunos que no estaban en regla. ¿Cuánto sería el porcentaje? Gracias. Por ciento y medio, señor presidente. Efectivamente, del listado, en todos los listados que nos envió Canal Sañarto para dar cumplimiento a lo que le estamos ordenando, efectivamente hay un porcentaje de usuarios que no consideramos en el conteo porque no acompañaron los títulos que lo habilitaran para extraer el agua. Efectivamente, los derechos de aprovechamiento, los títulos de derecho de aprovechamiento son distintos a los derechos de la tierra, y la razón para no efectuar un estudio de título es porque la ley lo que establece es que el usuario que hoy está extrayendo el agua debe estar habilitado legalmente para hacerlo. Por lo tanto, y es el listado, el registro que toda organización de usuarios debe mantener actualizado. Para efecto de ver quién hoy puede o no puede sacar el agua, lo que tiene que hacer es presentar un título de derecho de aprovechamiento, que es más nítido cuando el extractor es individual, una hidroeléctrica o un usuario importante, una empresa sanitaria, etc. En el caso de organizaciones de usuarios, es la suma de todos los usuarios miembros de la organización.
Joana Pérez. Gracias. Sí, un poco volviendo atrás por algunas posiciones que se han dado acá y que tienen relación también con lo que hablaba un poco la diputada Arce, ya que esta es una comisión investigadora, hay algunas cosas que están en la justicia, algunas cosas que nosotros podemos revisar porque pueden ser administrativas del propio servicio o de los servicios afines, pero también me llama la atención justamente esta delegación que se hace. Después no se hizo ninguna investigación porque se informó que habían funcionarios que a las 22:54 horas enviaban correo electrónico, ¿cierto? Y casi estaban induciendo a ciertas personas para que hicieran visto bueno y enviar visto bueno, se imponieron entre ellos hasta cerca de las 00 horas. Es bien extraño eso en un servicio público, a menos que tengan una urgencia. Entonces, no llamó eso la atención a la dirección, no existe alguna investigación sumaria, alguien que haya reclamado, porque después, cierto, se revisa y a propósito de lo que se estaba persiguiendo en esto, que era por parte de Colbún, ¿cierto?, acoger esa denuncia, ¿cierto?, y lo que en el fondo se logra finalmente la resolución 6439, no pasaron ni 10, 11 horas desde las 00 a las 9:33 ya estaba ok, visado, como dice la diputada Arce también, en base, en el fondo es al revés, o sea, el jefe de Santiago le dice firma tal cosa a los regional, o sea, uno dice, al menos hay una, puede ser que haya una, como dice, asesoría desde el nivel central, ¿ya? Pero es bien extraño porque generalmente yo creo en la descentralización y los equipos técnicos están abajo, ¿ya? Los que están en la fiscalización. Y después, si me pueden aclarar, porque no me quedó claro, el abogado que estuvo acá habló de 2 informes contradictorios entre ellos. Pasa un año entre uno u otro informe porque se supone que las resoluciones vienen fundadas, ¿ya? Y en lo que se explicó aquí, me imagino que ustedes han visto hacia atrás las exposiciones que se dieron, eran un poco contradictorias en cuanto se le rebaja el porcentaje a la empresa en cuestión, ¿cierto?, al canal en cuestión, de los de 33 a 22, ¿cierto? Y después se citan el 2019 es contradictorio con el otro del 9 de septiembre de 2022. Entonces, me gustaría si se pueden referir un poco a este episodio, porque lo que nosotros tenemos que hacer es aclarar o esclarecer lo que acá se denuncia, ¿ya? Porque aquí un diputado, ¿cierto?, junta las firmas, nos trae un tema que está en un litigio, que es importante resolver el tema de la agua, especialmente para quienes lo necesiten, porque ese es nuestro fin, cómo generamos nuestras propuestas, pero a lo menos llama la atención lo que se expuso por parte de un abogado acá, de los canalistas, ¿cierto?, del canal Sañartu, en representación de ellos, de que al menos queda como un halo de que en el fondo pudieran estar, ¿cierto?, definiendo el nivel central por el nivel regional, y si es que existe ahí algún procedimiento administrativo, de investigación a lo menos, alguien reclamó, está esto en alguna otra instancia que se pueda cruzar administrativamente, o que se haya también utilizado en los argumentos judiciales que se hacen. Me gustaría que se pueda referir el director, probablemente de los nombres que están ahí, que se enunciaron y que están en el acta, a lo mejor no son funcionarios del actual gobierno, porque eran jefaturas, que generalmente van cambiando. Pero si es que hay, por lo menos que me gustaría que se señalaran de los que se indicaron aquí, quienes hoy día están en el cargo, para ver si nosotros podemos citarlo acá y vengan a esclarecer esta comisión. Gracias. Diputada Sara Concha, ¿o va a contestar primero? ¿Prefiere contestar? Ya va. Conteste, director, primero. Quizá, por su intermedio, señor presidente, efectivamente, dentro de una de las presentaciones, el abogado Pablo Jäger, efectivamente, él en su PPT mostró un correo, ¿cierto?, una conversación o correo entre el director general de aguas de la época, que era don Oscar Cristi, y la jefa de fiscalización. Ahora, ese correo o esa imagen que se presenta es limitada, tiene puntos suspensivos, no tiene todo el texto del correo. Si uno revisa la comprensión completa de él, se entiende de manera distinta. Por lo tanto, aquí no se muestra todo el correo electrónico. Ahora,
No es raro, no es raro que en cuestiones complejas como esta, que es lo que hemos estado señalando en las dos últimas sesiones, incluyendo esta, el director general de agua no esté trabajando a las 10 de la noche, 11 de la noche, con alguna jefatura de algún departamento del nivel central o con algún director regional. En cuestiones complejas esto normalmente ocurre, así, o sea, en el caso por ejemplo, de los eventos de crecida, que son situaciones que son importantes, si bien es cierto lo que yo señalé, el director general de aguas delega sus facultades a los directores regionales, pero no pierde sus facultades. Y por lo tanto, también cierto, en esta especie de asesoría sobre la cual en este caso en particular el nivel central tuvo actuación con la oficina regional para efecto de sacar la resolución, no es raro que esto ocurra. Hoy día quienes están como funcionarios de la Dirección General de Aguas, claramente don Oscar Cristi no es director general de agua, y la funcionaria, cierto, que es Carmen, ella sigue siendo la jefa de fiscalización del nivel central, es una de las personas y de las funcionarias que está querellada, es la primera querella, y en definitiva, o sea, en la práctica, señor presidente, la verdad las cosas es que en cuestiones bien complejas, y yo me imagino que no solamente la DGA, sino que todos los otros servicios públicos del ministerio se allanan, cierto, a las indicaciones de la autoridad en términos de cuándo una resolución debe o no ser emitida, entendiendo la urgencia, los niveles de cumplimiento que se hayan tenido a la vista en su momento. Nico, no sé si usted quiere comentar algo adicional. Por su intermedio, señor presidente. También solo complementar lo que plantea el director, que en el caso de la DGA tampoco es raro que la jefatura estén durante harto periodo. A lo mejor en otros servicios las jefaturas rotan, pero la DGA generalmente se caracteriza por tener varios funcionarios de carrera. Y tal como plantea el director general de agua, las atribuciones son, la ley se las da al director, y los directores regionales actúan por delegación y constantemente requieren la asesoría de, sobre todo en los casos más complicados, del equipo directo del director, que son la jefatura de departamento. Eso, y de trabajar a alta hora es bastante común, tanto por ejemplo eventos de crecida también como las situaciones de escasez. De recordar que nosotros tenemos la atribución también de redistribución de las aguas, y generalmente eso está asociado al abastecimiento de la población. Aquí tenemos el caso de esta misma ciudad, en los cuales el trabajo de la DGA es muy común. Entonces se podría encontrar correo electrónico o reuniones incluso a altas horas de la madrugada. Así que es parte del trabajo que nosotros como servicio tenemos en función de nuestra atribución legal de administrar el agua. Pérez. Sí, miren, todos sabemos lo que pasa en emergencia. Yo he sido encargada comunal de emergencia y sabemos que se decreta, que no es cualquier día una emergencia. A mí me gustaría que se pueda remitir acá el oficio por parte de la dirección, el correo, no solo el que se pide por transparencia que habla acá, sino que se haga desde el propio servicio, que se remita a la comisión investigadora. Y lo otro, si es que existen las horas solicitadas de los funcionarios, porque cuando un funcionario se queda hasta largas horas, pide las horas, me imagino yo, que se extiende, ¿ya? Son horas extraordinarias, ¿ya? Si no están, es bueno saberlo, porque a lo mejor hay más compromiso con el servicio, por cierto, pero es importante al menos ir ordenando las cosas, porque aquí cuando hay cosas entre público, uno puede entender, ya, pero entre público, donde hay intereses de privado, al menos es lo que estamos investigando hoy día, si hay intereses, si esclarecer, eso es una comisión investigadora, no es solo venir a escuchar, sino también solicitar nuevos antecedentes. Por eso transparencia, no solo por el que se entregó por transparencia, que usted dice que puede haber sido manipulado o no manipulado, pero sí quizás utilizado en ciertas partes. A mí me gustaría ver el original, el que salió del servicio.
Y por cierto también si es que existen en esos horarios, en esos días, me imagino que se pueda señalar si es que estaban en emergencia, y si no, que se diga si es que hay horas extraordinarias. Sabemos que estamos en este periodo es prepandemia, por lo tanto tampoco probablemente se tiene, porque todos sabemos lo que pasó en pandemia, había un teletrabajo, entonces es necesario por lo menos esclarecer para ver el modus operandi. Eso es. Gracias, presidente. Ok, diputada Concha. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer algunas preguntas, pero en este caso sobre las obras. Primero, ¿qué acciones en este caso usted tomó luego del conocimiento de lo que la Asociación de Canalistas em, em, tenía, ¿cierto? Y si no se respetó la resolución 2320 sobre la necesidad de permiso para las obras, previo a la extracción del caudal que ahí se indica, ¿ya? También el año 2023, en sesión de la Comisión de Agricultura de esta misma Cámara, usted también en esa oportunidad, por su intermedio, presidente, aseguró que la Asociación de Canalistas del Canal Sañartu no extraería el caudal indicado en la resolución 2320 porque requería de un permiso previo para las obras, ¿cierto? Eso lo sabemos, pero mi pregunta es, ¿se han desarrollado inspecciones para asegurar lo dicho en esa oportunidad y cuál fue el resultado? Eso igual es importante que se pueda señalar. Otra pregunta importante para nosotros es sobre la circular de la DGA, la número 1 del año 2017, que permite eximir del permiso sectorial del artículo 294, en este caso, del Código de Agua, si se amplía la capacidad de porteo de un canal, ¿ya? Porque también usted lo señaló por su intermedio, presidente, que el director regional, en este caso de Biobío, de la misma época, estableció que los proyectos del canal Sañartu estaban amparados bajo la circular de la DGA número 1 del 2017, estos proyectos. Entonces, la pregunta también acá es si aumentaban la capacidad de porteo del canal, es la pregunta. Y finalmente, ¿por qué se ha demorado tanto, en este caso más de 2 años, en resolver los recursos del del expediente FD 0802-193? Si además de los antecedentes de la DGA del Biobío existe un informe técnico complementario al número 37 del 20 de julio del año 2023 del Departamento de Fiscalización del Nivel Central, y que en este caso confirman los hechos, y usted también en una sesión anterior afirmó que en la actualidad no existe ningún proyecto autorizado o en trámite para modificar el canal Sañartu. Eso también es una inquietud que tenemos, presidente, y que sería importante que se pudiese abordar en este caso. Muy bien. Director. Señor presidente, por su intermedio, puedo responder. Efectivamente, la Dirección General de Aguas, en relación a la resolución 2320, como señalé al principio de la sesión, aquí se trata de 2 expedientes de fiscalización. Uno que habla de extracción ilegal de agua y otro que habla de obras no autorizadas. Y en el caso del expediente 183, que efectivamente se inicia por una fiscalización en materia de obras no autorizadas denunciadas por la Junta de Vigilancia del Río de Illín, se va a terreno, ¿cierto? Se constata que existen estas obras y se inicia, ¿cierto?, un proceso investigativo que termina con un informe que es el número 64. Y este informe concluye que en definitiva estas obras sí requieren el permiso del artículo 294 y por lo tanto no son de aquellas excepciones que la circular 1 del 2017 permite. Como señalé, la circular 1 del 2017 habla de mantenciones, reparaciones. La dirección regional, en base, ¿cierto?, a la denuncia, emite la resolución 790, que acoge esta denuncia presentada por la Junta de Vigilancia del Río de Illín y que hoy día se encuentra con un recurso de reconsideración.
el Departamento de Fiscalización en el nivel central emite un informe técnico nuevo, ¿cierto?, complementario, con una propuesta, y en base, ¿cierto?, al análisis jurídico que se ha tenido se ha pedido recabar nuevos antecedentes. Y eso, en definitiva, lo que ha hecho, ¿cierto?, es retardar el proceso de resolución de este recurso de reconsideración. Hoy día nosotros estamos revisando los nuevos antecedentes que hemos incorporado y que hoy día nos permitiría, ¿cierto?, emitir una resolución sobre esta materia. El plazo para resolver esto, la verdad es que no puedo señalarlo, porque en definitiva no me voy a comprometer con un plazo que después usted me pueda exigir y que en definitiva no alcanza a cumplir. Y efectivamente, diputada, sobre las extracciones sobre los 22 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Existe una resolución que es la número 525 del año 2024, en la cual se apercibe a la Asociación de Canal Sañartu para efectos que dé cumplimiento a lo indicado en la resolución 2320. Que esto significa que no puede sacar más de 22,6 metros cúbicos a menos que tenga las obras necesarias para aquello. Y sobre esta resolución hay un recurso de reconsideración nuevamente presentado por la Asociación de Canal Sañartu, donde ellos, ¿cierto?, han presentado antecedentes para efectos del análisis de esta resolución, ¿cierto?, recurriendo la misma, y hoy día, ¿cierto?, en el Departamento de Fiscalización del nivel central se encuentra desarrollando el informe técnico que nos va a permitir, ¿cierto?, resolver este recurso de reconsideración. Diputada Mónica Arce. Gracias, presidente. Tengo unas preguntas para don Nicolás Ureta. Primero, para llegar a concluir que la Asociación de Canalistas del Canal Sañartu podía administrar un caudal de más de 27 metros cúbicos desde el río Laja, ¿se basó en la información de la propia asociación que les había aportado? Segundo, ¿es efectivo que durante más de 2 años se estuvo combinando a esta asociación para que acompañara el registro de usuarios que toda la organización de usuarios está mandatada por ley a llevar y a informar anualmente a la DGA con el registro de las inscripciones de dominio que acreditan los títulos que administran? Tercero, ¿cuál es la importancia que ustedes le dan a este registro, considerando que la única manera que se tiene para comprobar si una organización de usuarios puede administrar determinados derechos de aprovisionamiento en este caso? ¿Se les aplicó alguna sanción a esta asociación por este incumplimiento legal? ¿O instruyó o solicitó que se abriera un expediente de fiscalización? ¿Por qué se descartó la aplicación de sanciones por la falta del registro? ¿Por qué hasta el día de hoy, en que no se cuenta con el registro de usuarios como lo mandata la ley y la normativa interna de la DGA, no le ha aplicado o solicitado aplicar las sanciones a esta asociación? Y por último, con el resto de las organizaciones de usuarios del país tiene el mismo proceder que tuvo acá, cuando la laxitud para que cuenten con un registro de usuarios. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Señor Ureta. Por su intermedio, señor presidente. Con respecto a la primera pregunta de los 27, hay que ver presente que, como bien dice la diputada Arce, todas las organizaciones de usuarios tienen el deber de, en el artículo 105, mantener su registro de comuneros, que es el total de sus usuarios, actualizado con la debida inscripciones conservatorias y título que la habilite para extraer el agua. Por lo tanto, la revisión de quienes pueden extraer agua de cualquier organización de usuarios es en base al registro comunero, que por ley deben mantener las organizaciones. Es una información que, y por eso ese es el documento y son los registros que la DGA debe revisar para saber cuánta agua puede sacar el total de los usuarios. En el análisis, para arribar a los 27, y después con los antecedentes complementarios a los 33, se consideran
los títulos, primera que nada, y los otros antecedentes que tenga la DGA para poder determinar y establecer características del ejercicio que no contemplan los títulos. El director general de Agua explicó latamente en la sesión pasada los problemas que tienen los títulos de derecho a aprovechamiento, producto de las innumerables cambios del sistema registral que se tiene en Chile y la forma de constituir los derechos a aprovechamiento. A lo largo de todo el país, no solo acá en el río Laja, sino en gran parte del país, uno de los principales problemas que tienen los derechos de aprovechamiento es que no incluyen la fuente natural. Están referidos a un canal o están referidos en forma proporcional a un predio. Entonces, son los problemas que la DGA tiene al momento de evaluar un título de derecho de aprovechamiento, y por eso existe la obligación de los usuarios, que fue reforzada en la reforma del 2022, de perfeccionar sus títulos. Con respecto a si, por lo tanto, esa es la razón por la cual ese es el documento que los cuales tienen que tener a la vista las organizaciones de usuarios de agua para extraer las aguas de cualquier fuente natural. Y por eso esa es la que se tiene que revisar y constatar. Con respecto a las fiscalizaciones, esta fue una norma del 122 bis que se perfeccionó en la reforma del año 2018. Y fue producto de que la misma DGA, planteó el Ejecutivo del momento, planteó la necesidad de que los usuarios dieran cumplimiento a esta información. Históricamente era una información que los usuarios no solo no enviaban a la DGA, sino que no la mantenían actualizada. Y podemos hasta el día de hoy encontrar muchas organizaciones de usuarios a lo largo de todo el país, incluso dentro del mismo río Laja, la que no tienen estos derechos, estos registros de comuneros actualizados, y por eso se junta con la necesidad de que los usuarios estén ahora en un proceso importante, acompañado por la DGA, de regularizar, de perfeccionar los derechos, materias que se están discutiendo incluso ahora y que el Congreso también aprobó una modificación para que se extender los plazos para eso. Entonces, es esa misma información la que está en los registros comuneros. El año de 2020, la DGA inició un primer proceso para de fiscalización de organizaciones de usuarios y poner en conocimiento y de reforzar la necesidad y la obligación de las organizaciones de usuarios para dar cumplimiento. Y en los años 2022 y 2023 generamos en conjunto con el Departamento de Fiscalización a nivel central y todas las direcciones regionales un plan de fiscalización. Tener en cuenta que en Chile hay más de 3.500 o 3.700 organizaciones de usuarios, por lo tanto resulta imposible fiscalizar cada una de ellas. Por lo tanto, de acuerdo a los mismos procedimientos de la DGA, se establece un plan de fiscalización, se establecen criterios de priorización y eso está reflejado en informes técnicos y minutas que también podemos acompañarlo para que ustedes tengan el conocimiento y vean cuáles son los criterios que establece la DGA para iniciar los procedimientos de fiscalización. Y en los últimos 2 años se han aplicado multas a principalmente juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas por no cumplir con el envío de esta información a la Dirección General de Agua. Y si se ha hecho esta revisión exhaustiva como se hizo en el canal Señalto con otras organizaciones de usuarios, no se ha hecho porque esta revisión se hizo en virtud de una denuncia por extracción no autorizada de agua. Y por lo tanto la DGA no está analizando casos parecidos en que haya una denuncia y que haya discrepancia entre los usuarios de una cuenca con respecto a las aguas que tiene que extraer una organización en particular. Y por eso se inició, y también cumpliendo con lo ordenado por la Corte de Apelaciones de Concepción, en el cual nos señala que hagamos esa revisión. Eso, por su intermedio, señor presidente, no sé si hay algo que no haya contestado a la diputada Arce. Sí. Sí, según lo que señala don Nicolás, siendo una entidad fiscalizadora, ¿tienen que esperar a que exista una denuncia para poder hacer esa fiscalización? ¿Así es un procedimiento interno, un protocolo, así funciona? Me parece preocupante. Gracias, presidente. Señor Ureta. Sí, aclarar los procesos de fiscalización. El proceso de fiscalización en particular que estamos analizando ahora es un proceso de fiscalización de extracción no autorizada de agua.
En virtud de ese procedimiento de extracción no autorizada de agua y producto también de lo ordenado por la Corte de Apelaciones de Concepción, nosotros iniciamos la revisión exhaustiva del registro comunero, del contenido del registro comunero. Revisar que cada uno de los usuarios que estaba contenido en él tuviese su título habilitante y los que no estaban los restamos de la contabilización. Otra cosa es el cumplimiento del envío a la Dirección General de Agua anualmente ante el 31 de diciembre de los registros de comunero. Que ahí lo que señalaba era que habiendo cerca de entre 3.500 a 4.000 organizaciones de usuarios, depende cómo las contemos, pero en general hay 3.500 comunidades de agua, más las juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, que son cerca de 200, nosotros establecemos planes de fiscalización, que son planes de fiscalización selectivos en base a criterios, efectivamente por la imposibilidad de iniciar 4.000 procedimientos de fiscalización. El año pasado, entre los últimos 2 años, el nivel de cumplimiento, de envío proactivamente por cumplimiento de la ley de las organizaciones de usuarios es cerca del 10%. Por lo tanto, al 90% restante se le aplican criterios de conveniencia, pertinencia y eficiencia para iniciar procedimientos de fiscalización. Y esos criterios están vertidos en informes técnicos que después, en lo que corresponde a la fiscalización 122 bis, está incluido en la resolución del director general de agua que aprueba el plan anual de fiscalización. Eso. Disculpe, presidente, pero ¿esto quiere decir que la DGA hoy día no sabe si se está extrayendo ilegalmente agua en alguna parte del país? ¿Hacen falta más funcionarios? Sí, a ver, señor presidente, por su intermedio, quizá aclarar, primero, hoy día la Dirección General de Aguas tiene una dotación de 714 funcionarios por la ley de presupuesto. Los 714 funcionarios se distribuyen en las distintas unidades que tiene la Dirección de Aguas, esto el Departamento de Administración de Recursos Hídricos, Fiscalización, Organización de Usuarios, el Departamento de Estudios, Conservación, etc. En el caso de fiscalización a nivel nacional, tenemos del orden de 80 a 100 funcionarios dependiendo de las materias que se ven. Y dentro de las materias que son fiscalizables, prácticamente todos los articulados del código, uno podría decir todo es fiscalizable. Por lo tanto, debe existir una priorización respecto de las materias que tienen que ser fiscalizadas. Esto no significa que una materia sea más o menos importante, pero efectivamente para cada una de las cuencas hay prioridades. Y en los planes de fiscalización hoy día existe una planificación de lo que se hace a nivel nacional y en cada una de las regiones. Y por ejemplo, dentro de los últimos años se ha fiscalizado, ¿cierto?, el cumplimiento del artículo 122 para efectos del registro comunero, pero también se ha avanzado en la obligación, en otra de las obligaciones, no solamente de las organizaciones de usuarios, sino que también en monitoreo efectivo de extracciones, que está asociado justamente a la pregunta que hace la diputada Arce en términos de si se fiscaliza o no se fiscalizan las extracciones ilegales. En algunas de las sesiones que yo he participado en las distintas comisiones, he indicado que los titulares de derecho de aprovechamiento efectivamente tienen un derecho a extraer el recurso hídrico que está entregado por acto de autoridad, pero también tienen un deber. Y este deber significa entregar efectivamente cuáles son los caudales que están extrayendo, y esto significa instalar un sistema de monitoreo que se registre con una obra en la Dirección de Aguas y que, dependiendo de su estándar, asociado al caudal de extracción, asociado a la cuenca, a la región, informe a la DGA. Esa es la forma en la cual la DGA, ¿cierto?, a través de un informe que emite la División de Hidrología, puede revisar cuántos de los derechos de aprovechamiento a nivel nacional, hoy día el cumplimiento es bajo, en términos de cuántas obras están incorporadas y cuántas de estas obras además están informando correctamente dentro del marco jurídico que hoy día existe. Efectivamente, no alcanzamos a fiscalizar todo lo que quisiéramos fiscalizar, no tenemos la capacidad hoy día instalada para hacer todo esto, ¿cierto? Pero sí lo que hemos realizado y con nuestras capacidades hemos establecido planes de fiscalización para efectos, ¿cierto?, de poder estar en el territorio y mirar estas situaciones que la modificación del año 2022 implementó e incorporó en el código y por lo tanto, ¿cierto?, hoy día hay una obligación de parte del servicio, lo sabemos, pero también los recursos que tenemos los tenemos que focalizar
efectivamente en aquellas cuencas que son las más prioritarias. Por ejemplo, en aquellas cuencas que hoy día se encuentran con declaración de escasez hídrica, donde tenemos acuerdos de distribución, donde efectivamente la DGA revisa un acuerdo presentado por distintas organizaciones de usuarios, y es un acuerdo que es presentado por estas organizaciones, pero que también tiene que ser fiscalizado por los equipos regionales, con apoyo ciertamente muchas veces del nivel central, en algunos casos como en la cuenca de la Concagua o en la cuenca de Limarí, inclusive contratando consultorías externas que vayan a terreno a levantar información, porque con las capacidades que hoy día tiene la DGA no logramos llegar a todo el territorio. Entonces, es probable, en respuesta cierto a la diputada, que existan extracciones ilegales, justamente es probable. De hecho, una de las partes que normalmente se presenta o se pregunta es cómo se logra fiscalizar aquellas extracciones ilegales, por ejemplo, de algunos pozos que existen en predio agrícola que no tienen derecho de aprovechamiento, y lo que allí hemos señalado, ¿cierto?, que aquí las denuncias también pueden ser presentadas por los distintos interesados, ¿cierto?, y estas denuncias, ¿cierto?, se someten a los procedimientos correspondientes de fiscalización respecto de la materia que esté tipificada dentro del Código de Aguas. Se nos va el tiempo, diputada Arce, así que el último comentario. Sí, lo que pasa es que el director habla de la priorización de ciertos canales, evidenciando que la cantidad de funcionarios, ¿cierto?, no daría para hacerlo a nivel nacional. Entonces, quiero preguntarle si hoy día la cuenca del río Laja es prioridad o no, ¿ya? Y si se sabe cuánto era lo que comúnmente Sañartu extraía o extrae hoy en día del Laja. Eso es sumamente importante. Y para don Nicolás, quiero saber si fue su departamento el que recomendó a la CNR que financiara obras a Sañartu sobre el río Laja. Y la última pregunta, presidente, ¿es cierto que el director de la CNR es su hermano? Lo pregunto porque si existe algún conflicto de interés respecto o algo por el estilo. Presidente, gracias. Muy bien. Vamos a extender 5 minutos para que conteste solamente diputada Veloso. Gracias, presidente. Bueno, es una reflexión más bien general. Yo entiendo que esta es una instancia política y en el fondo hago un llamado también a los colegas y para todos nosotros, y me incluyo, que podamos abordarlo desde esta mirada, porque entiendo que hay un procedimiento administrativo y también judicial que está pendiente. Por lo tanto, hay ciertos tonos, por ejemplo, en un oficio del 24 de septiembre, en el cual incluso aseveramos como comisión que pueden haber eventuales delitos y una serie de cuestiones que yo quizás las manejaría con un poco más de cuidado, en ánimo a poder cuidar el buen espacio y el buen ambiente de esta comisión, que reitero, el objeto de esta comisión es recabar antecedentes respecto a cuáles fueron los criterios para la asignación de ciertos derechos de agua, etcétera, y me parece que se está convirtiendo un poco incluso el tono como en un juicio y esta no es la instancia. Entonces también creo que deberíamos tener ese criterio. En miras, por cierto, a poder ir recabando más antecedentes, que es el objetivo, y que los podamos abordar de una manera seria, digamos, todas las partes, para poder llegar a antecedentes o que las conclusiones de esta comisión sirvan de algo para el fin para el cual existe esta comisión y no finalmente terminemos enfrascados con una carpeta judicial. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, diputada Veloso. Director. Señor presidente, si la cuenca del río Laja es o no una cuenca priorizada, en la sesión anterior yo indiqué que esta cuenca tiene una larga historia en términos de los derechos de aprovechamiento entregados, ¿cierto?, por acto de autoridad en las distintas épocas. Hay un decreto de agotamiento del año 52 que dice que la cuenca del río Laja se encuentra agotada para derechos consultivos permanentes continuos desde las nacientes hasta el canal Siberia, coincidente, ¿cierto?, con las historias de los derechos de aprovechamiento aquí Mercedes Antigua entregadas. Ya en el año 2001, la propia Dirección de Obras Hidráulicas, intentó promover una junta de vigilancia en la cuenca del río Laja. ¿Por qué razón? Porque efectivamente a esa fecha, como señalé en la sesión anterior, la cuenca estaba intervenida, y estaba intervenida con la obra de la central hidroeléctrica de la parte alta. Por lo tanto, el régimen natural por el cual fueron entregados los derechos de aprovechamiento ya no existía, y por lo tanto era necesario hacer un manejo. Y este manejo quedó establecido en el convenio del año 58, que posteriormente es modificado, y cuyos objetivos son
aprovechar de mejor manera, ¿cierto?, el agua disponible en la Laguna Laja y en el río. ¿Es una cuenca priorizada? Sí. ¿Por qué razón? Porque hoy día, por ejemplo, hay una presentación formal de los usuarios de la cuenca del río Laja. Una presentación formal ingresada en la DGA donde desde las nacientes, ¿cierto?, hasta la Junta con el río Biobío, los actores han indicado que les interesa, ¿cierto?, conformar una Junta de Vigilancia. Cuando uno se pregunta cuál es el problema de esta cuenca y en general de aquellas cuencas donde los derechos fueron antiguos, entregados con alguna metodología diferente, es porque la disponibilidad hídrica hoy día no permite que efectivamente los derechos sean otorgados a su 100% del título. Y esto significa que tienen que ser prorrateados, distribuidos, etc. Cuando no existe organización de usuarios, a la DGA le corresponde hacerlo, ¿cierto? Aplicación del artículo 17. Esto nunca ha ocurrido en esta cuenca en particular. A la fecha, si bien es cierto, hemos tenido denuncias como las que hemos conversado en esta mesa, pero no ha sido requerido a la autoridad la aplicación del artículo 17 para que sea la DGA quien intervenga. Y hasta la fecha, ¿cierto?, los distintos actores han sabido, ¿cierto?, convivir respecto de la escasez, probablemente respecto de los títulos y de la disponibilidad del recurso hídrico. ¿Es prioridad para la DGA? Sí, es prioridad para la DGA. Hemos puesto parte de nuestro equipo en la tarea potente de conformar esta Junta de Vigilancia, con todas las complicaciones que esto significa. ¿Por qué razón? La subcuenca del río Laja es parte de la cuenca del río Biobío, que es la cuenca mayor en la región del Biobío. Y en la conformación de la Junta de Vigilancia de la cuenca del río Biobío, cuando esto se conformó, la subcuenca del río Laja quedó fuera. ¿Y por qué razón? Porque efectivamente a esa fecha se reconocían que habían problemas en términos, ¿cierto?, de los distintos usuarios que no se lograban, ¿cierto?, allanar a una postura para poder ser parte. No es la única situación. También está la cuenca del Mayeco, si no me equivoco, Junta de Vigilancia del Mayeco, y la del río Renaico y la cuenca del Biobío. Y por lo tanto, hoy día para nosotros sí es una prioridad, es importante, sabemos los distintos usos que existen, y como lo ha manifestado don José Sanzana, si no me equivoco, de la Cámara de Turismo, la cuenca del río Laja, además de entregar los derechos de aprovechamiento para los usos agrícolas e hidroeléctricos, para las pisciculturas que existen en todo el desarrollo, hoy día genera trabajo en el Salto. Y esto es un uso que no es contra un derecho de aprovechamiento, es contra un caudal que existe allí, y por lo tanto la diversidad de actores es, cuando se habla de quiénes son los actores de una cuenca, no solamente son aquellos, ¿cierto?, que tienen derecho de aprovechamiento, son aquellos que se benefician del agua existente en una fuente. Entonces, hoy día es una de nuestras cuencas priorizadas. Se han hecho varios estudios, ¿cierto? Si uno revisa la información disponible, que hay mucha información en esta cuenca, y para nosotros, ciertamente, hoy día, en el marco de lo que estamos hablando, de esta fiscalización de extracción ilegal, en el marco de la denuncia por obras, ¿cierto?, independiente de los intereses que existan. Yo creo que dejar súper claro esto. Aquí hay una variable de multiactores con diversos intereses sobre el recurso hídrico. Y cualquier decisión o cualquier situación de disponibilidad del recurso hídrico, entiéndase a disminuir los caudales disponibles, afecta a cualquiera de estos, ya sea el uso hidroeléctrico, ya sea el uso agrícola. Y aquí se ha hablado, ¿cierto?, de que se afecta, por ejemplo, a los pequeños agricultores. Los pequeños agricultores, los medianos agricultores, no solamente están en el canal Sañarto, también están en el canal Laja Sur, también están en el canal Bulnes, etc. Y por lo tanto, lo que la DGA, ¿cierto?, busca promover es que en esta cuenca efectivamente se conforme una junta de vigilancia que le ayude a la DGA a hacer la gestión correcta del recurso hídrico existente. Por su intermedio, señor presidente. Primero, complementar solo la Junta lo que plantea el director general de Agua, que nosotros, como Dirección General de Agua, hemos venido apoyando la conformación de la Junta de Vigilancia, tal como lo logramos con la Junta del Biobío, y es parte del trabajo que el director nos ha encomendado, que tener pronto éxito en esa conformación. Con respecto a la pregunta de la diputada Arce, dentro de mis competencias como jefe del Departamento de Organización de Usuarios, no existe la competencia de recomendar a otros servicios que financie o no financie un proyecto.
y también tener claro que los procedimientos de asignación que tiene la Comisión Nacional de Riego, de asignación de bonos para bonificar una obra, también son procedimientos reglados. Entonces no son procedimientos en el cual otra autoridad o otra jefatura de un servicio tenga injerencia sobre cuál se financia o no. También tener en cuenta que los proyectos que aquí que están en revisión y que han sido materia de análisis en esta comisión, fueron bonificados por la Comisión Nacional de Riego en una época anterior a que mi hermano, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, fuese el director ejecutivo. Mi hermano asumió hace 2 años la dirección nacional de la Comisión Nacional de Riego. Por lo tanto, no veo que haya un interés particular ni de él ni mío en financiar una u otra obra. Eso, señor presidente. Bueno, muchas gracias, director, señor Ureta. Van a quedar algunas preguntas pendientes, pero como no son muchas las que tengo yo, por lo menos yo las voy a hacer llegar por escrito y esperamos que usted la haga llegar a la brevedad también. Y la próxima semana vamos a correr el listado que teníamos de invitados, así que les vamos a informar al resto de la comisión quienes vendrían el próximo lunes. Presidente, yo igual voy a hacerle llegar unas que me quedan Sí, dando vueltas. ¿Ya? Muy bien, Gracias. todos los que quisieran hacer llegar preguntas las hagan llegar a la Secretaría, se las mandamos. Señor Director. presidente, efectivamente se han emitido algunas consultas, ¿cierto?, en esta y en la sesión anterior. Esperamos que nos lleguen los oficios de ustedes primero, antes de Sí, responder, sí, para mejor. hacer una sola respuesta. Una sola respuesta. Ya, perfecto. Sí, Muchas muy bien. gracias. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.